La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Ramón Alvarado. Él es pediatra, pero con especialidad en administración hospitalaria. Fue el primer director del Servicio Nacional de Salud, que es la institución que hoy se ocupa de los hospitales. El ministerio teóricamente es el órgano rector y es secretario de salud del Partido de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor. Buenos días, Ramón. Un placer. Buenos días a los amables televidentes. El honor es nuestro estar aquí en compañía de usted y de los amables televidentes para poder llevar algunas informaciones. Exactamente. El doctor además vino de La Vega. Eso sí salió. Se tuvo que haber salido en la madrugada para llegar a tiempo. Bueno, aquí. La situación del tránsito de aquí, de Santo Domingo, es difícil. Muy complicado. Para ser puntual hay que hacer un esfuerzo. Sí. Doctor, hay un tema que, aparte de que ha creado preocupación hace días, ahora tenemos la contradicción de las diferencias entre los fallecidos. Es decir, se habla de que la Dirección de Epidemiología tiene 151, 153, sin embargo el Ministerio apenas ha informado de 21 fallecidos por dengue. En la Fuerza del Pueblo, ¿qué datos manejan ustedes? Mira, es importante que nosotros hablemos de la situación del dengue, porque el dengue desbordó las posibilidades de las autoridades. Nosotros tenemos una imagen que ojalá la pudiéramos poner de la semana 34, donde se puede ver claramente que estas autoridades de salud, bueno, ahí está, pero la que sigue, por favor, esa, vamos a dejarla ahí para poder analizarla. Vamos a entenderla, vamos a ver. Para poder verla. Bueno, lo que quería decir que en esa imagen se refleja que las autoridades de salud de este gobierno de Abinader no planifican, su característica es la improvisación, la dejadez, el abandono y la falta de planificación. Si nosotros vemos esa imagen es aportada por el mismo Ministerio de Salud Pública, donde cada semana ellos hacen un reporte de la situación epidemiológica. Y ahí está desde la semana 01 de enero hasta la semana 34. Si nosotros podemos ver, los amables televidentes pueden seguir la semana 25, ya de la semana 25 empieza la curva roja a aumentar, que es la cantidad de casos de dengue que están apareciendo con relación a la semana 25 del 2022, y esta es la de 2023, empiezan a aumentar, pero ya en la semana 34, como ustedes ven en la curva donde llega, altísima, ahí en la semana 34 del 2022 habían 462 casos, y en la semana 34 del 2023 habían 8.740 casos, y eso no le llamó la atención a estas autoridades, o sea, no hicieron nada, dejaron la población sola, abandonada. Es decir, la línea azul, ¿qué representa, doctor? Ese es el seguimiento de los casos anteriores. Entonces, no le dieron seguimiento a los casos y no tomaron las medidas y las acciones que debían tomar para controlar la población del mosquito Aedes aegypti, que es el vector de la transmisión del dengue. Entonces eso fue creciendo, las autoridades lo que hicieron fue empezar a esconder la cantidad de casos y a decir que que había menos cantidad de casos de dengue, que había menos cantidad de mortalidad por los casos del dengue. Doctor, perdón, vamos a dar la bienvenida a Jacqueline Morel, víctima de los tapones y de los DGC. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días a todo el público. Bueno, doctor, obviamente no escuché la primera parte de su conversación con Ramón de la entrevista, pero sí, en estos momentos hay más que sobradas razones para tener preocupación acerca de la salud de los dominicanos. Primero porque sufrimos un evento meteorológico, producto del cambio climático inesperado,
que trajo abundantes lluvias y las lluvias nos encontraron con una situación como la que usted acaba de mencionar con el dengue. También tenemos casos, un brote, si se puede llamar de esa manera, de cólera en Barahona y quizás en otras localidades del país. Y a esto se le suma de que, bueno, la cantidad de animales muertos arrastrados por las aguas, aguas estancadas, lugares incomunicados, contaminación y, bueno, expertos en la materia han alertado de que procede una alerta epidemiológica, una emergencia en salud por lo que puede venir por el dengue, leptospirosis, episodios diarreicos, algunos hablan de tétano y otras enfermedades. Entonces, obviamente que ya no podemos llorar sobre la leche derramada, aunque sí nos debe servir de experiencia. Pero de aquí en adelante, con lo que usted estaba mostrando y la situación que tenemos, ¿qué es lo que procede a hacer? Bueno, pero es bueno puntualizar que vamos con el doctor, porque epidemiología dice que van 153 muertos. Sí. Y Salud Pública dice que no, que van 21 muertos. Ayer decía un epidemiólogo que eran 50, Jacqueline. 50. 50. Entonces, la cifra que manejan ustedes, ¿cuál es? Cuando nosotros, con la semana 34, cuando Salud Pública estaba anunciando 9 fallecimientos y 11,000 casos, nosotros habíamos dicho que iban más de 70 fallecidos. Más de 70. En ese momento había más de 70 fallecidos. ¿Y ese dato de dónde lo sacan ustedes, doctor? De la cantidad de reportes que nos hacen los compañeros de las diferentes provincias, de los médicos que tenemos en toda la provincia. Por ejemplo, en el día en esta semana en La Vega han fallecido 2 niños de dengue. Y el periodo del dengue se supone que ya debía estar bajando, porque el periodo del mosquito del dengue es desde junio hasta noviembre, entonces debía de estar disminuyendo, pero por el cambio climático, porque la mosquita le favorece a la temperatura alta, pues parece que el periodo va a ser más largo. Entonces debía empezar a disminuir, pero no es así. En Barahona, por ejemplo, hay ahora mismo 24 pacientes ingresados por dengue en un hospital que tiene serios problemas, que usted habló del cólera, y yo quiero tratarlo aparte por la importancia que tiene eso. Bueno, pero el dengue no se ha ido, el dengue está presente y hay más de 180 en el periodo de enero, han fallecido más de 180 personas por dengue. Doctor, ¿usted cree, perdón, que la cifra que ofreció el epidemiólogo y salubrista de que actualmente hay más de 60,000 pacientes con dengue en los hospitales del país, ¿usted cree que es cierto? Yo diría que hay más. No en los hospitales, pero yo es decir, hospitales y clínicas. Pero yo diría que en el país, y le voy a decir por qué, en el país hay más de 100,000 casos con dengue, de pacientes con dengue, mucho más. ¿Por qué? Porque el 75% de los casos se presentan sin ninguna manifestación clínica. Asintomático. Asintomático, o sea, eso no van a los hospitales. O sea, si ese epidemiólogo dice que hospitalizado hay más de 60,000, entonces pacientes en sentido general con dengue son más de 100,000 que en este momento tienen la enfermedad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer rápidamente, que es la preocupación suya? Bueno, exacto, lo que debió haber hecho el Ministerio de Salud Pública, ya el periodo está pasando, pero todavía... Pero después de las lluvias, que complican más el panorama, ¿de qué es que debemos preocuparnos y qué es lo que se debe hacer? Bueno, porque hay un conjunto de enfermedades, pero estamos tratando la del dengue, pero vamos a juntarla todas. ¿Qué es lo que debió hacer las autoridades? Lo primero que debieron hacer es preparar a la población. Es una campaña preventiva. Educar a la el población. Cloro, para el tanque. Y hacer prevención. El mosquito se cría en fuentes donde hay agua depositada, agua limpia. Y entonces lo que hay que salir, había que salir con todas las instituciones y con todos los sectores a limpiar los patios, los jardines, o sea, a eliminar los criaderos del mosquito. Pues si se elimina la población del mosquito, pues se elimina la posibilidad del vector de transmitirlo. Bueno, ese es el caso del dengue. No la fumigación, y quiero tratarlo. Entonces, en el frío, el dengue, el mosquito no se reproduce. En el periodo del frío desaparece. Por eso su periodo es de junio hasta noviembre. En condiciones normales, porque ahora estamos viendo que todavía persiste.
Tal No vez es que hace calor. No, no, por sentido, el cambio, las brisas navideñas. por el cambio del clima, la temperatura. Bueno, entonces lo que debía hacerse es lo de la eliminación de los criaderos del mosquito, pero además de eso, la fumigación, para hacer fumigación adecuada, había que tener en cubierta entomológica para ver a dónde es que hay una población de mosquitos y a fumigar ahí. Porque la fumigación es complementaria, la fumigación no mata ni los huevos, ni la larva, ni la pupa. Lo que mata son los mosquitos adultos. Si usted fumiga, a los 7 o 10 días tiene una población de mosquitos nueva. Oh Dios. Nueva. Entonces eso es lo que ha pasado. Entonces, mire, usted trataba un tema muy importante que es lo de la lluvia. Van a venir muchas enfermedades después de la lluvia que no agarró desprevenidas a las autoridades, pero no debió agarrarlas porque sabemos que estas situaciones se dan periódicamente y sabemos que ya en noviembre hay posibilidad de que se den. Bueno, pero la agarró desprevenida y las autoridades de Abinader dejaron a la población abandonada a su suerte para que hiciera la misma población se preparara y no le dijeron nada a la población. Pero bueno, ya pasó y como usted dice, lo que hay que hacer es prevenir y prepararnos para los eventos que puedan venir. Ahora, la acumulación de esa lluvia y lo que arrastran esa lluvia va a dejar consecuencias porque van a aumentar la cantidad de bacterias, de hongos, de virus y de vectores. Y entonces va a haber leptospirosis, que dicho sea de paso, en esa imagen que está ahí, que no la vamos a ver por asunto de tiempo, pero ya la leptospirosis antes de la lluvia estaba aumentando. Con relación al año pasado... Hay una explicación, doctor, porque eso es la orina del ratón. No, la orina de animales. O de animales. Donde el que más de todo es el ratón, pero sí, puede ser transmitida por cualquier otro animal. Entonces, ¿por qué? Porque en los hacinamientos, donde la gente es pobre, donde la gente no lava los medicamentos, no se lava la mano, entonces hay facilidad. La comida. Los alimentos, el agua, todo eso se puede transmitir. Entonces vamos a tener leptospirosis, vamos a tener infecciones de la vía respiratoria, vamos a tener infecciones de la vía intestinal, sobre todo cólera, ahora después de la lluvia. Pero antes de la lluvia, ya en Barahona, teníamos varios brotes, no un brote, varios brotes de cólera. Doctor, ahora mismo... Vamos a hacer una breve pausa para dedicarnos exclusivamente al cólera, porque sí, usted tiene datos interesantes. Sí. Porque comenzó en un sitio, pero parece que se ha propagado. Sí. Volvemos en unos minutos con el doctor Ramón Alvarado. Ahora mismo hay más de 10 barrios. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 con la participación del doctor Ramón Alvarado, quien fue director del Servicio Nacional de Salud y actualmente tiene la posición de secretario de Salud del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, íbamos a hablar del tema del cólera, que es una enfermedad superada hace décadas en la República Dominicana y que ahora hemos retrocedido. Se alertó que en Haití había un gran brote de cólera que nunca han podido superar. Pero había un cordón supuestamente epidemiológico que no iba a dejar que eso llegara a nuestro país. Pero ya en el caso de Barahona se confirmó, primero se dijo que era ameba, pero una ameba no es tan letal como para que mueran 10 personas. Y ahora se sabe que hay en más localidades que estamos afectados de cólera. ¿Qué nos puede decir al respecto y si eso se puede propagar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, yo creo que es muy importante que usted nos aborde sobre eso y que en el programa tratemos la situación del cólera, porque el cólera es una enfermedad que se transmite, la bacteria que es el Vibrio cholerae, se transmite a través de los alimentos y las aguas contaminadas, pero además que se propaga rápidamente. ¿Pero cómo se contaminan esas aguas y esos alimentos? Con las heces fecales. Es decir, con algún contacto de alguien que esté contaminado, eso se expande. Una persona enferma que tenga el cólera, que tenga la bacteria, defeca próximo a las aguas y ya las aguas se contaminan. Eso fue lo que pasó en Haití con los africanos. Que fue lo que pasó en Haití, pero además lo que está pasando, que lo que pasó en la Ciénaga de Barahona, que el acueducto de la Ciénaga se dañó
y ellos cogieron un acueducto que estaba viejo y que no tenía condiciones, que las autoridades no fueron a resolver, y entonces en esa zona viven muchos haitianos. O sea, los haitianos tienen la costumbre de defecar al aire libre y bueno, pues eso contaminó el acueducto y esto es importante, no solo en La Ciénaga, que es un barrio de Barahona. Ya hay más de 10 barrios que tienen cólera. O sea que ya se está convirtiendo en una epidemia, porque ya no es un brote. Un brote era cuando estaba en La Ciénaga, pero ya está en más de 10 barrios. Por ejemplo, antes de ayer falleció una joven de 28 años que era de Los Algodones. El hospital ahora mismo tiene más de 40 pacientes, el Jaime Mota, más de 40 pacientes ingresados por cólera. Y se han muerto más de 20 pacientes por cólera en Barahona. O sea que la provincia de Barahona es para ponerle atención las autoridades y no estar escondiendo diciendo que la ameba es una enfermedad crónica que rara vez produce muerte. Y además las manifestaciones clínicas son muy diferentes. El paciente con cólera amanece bien, y se puede deteriorar en la tarde o al mediodía empieza a evacuar 15 y 20 veces, se deshidrata severamente, hace un choque hipovolémico y se muere en un día. O sea que puede matar a la gente en horas y eso es peligroso. Sí. Pero además, yo les digo, las autoridades debían estar más preocupadas porque al turismo y a la economía, si el cólera puede llegar a expandirse, que se expande rápidamente. En el 2010, que apareció en Haití, el primer caso apareció en Haití en octubre, el 20 de octubre, y ya el 15 de noviembre, 3 semanas después, estaba aquí en República Dominicana. O sea que se expande rápidamente. ¿Y qué hay que hacer para evitar esa expansión? Bueno, el cólera es una enfermedad que se propaga, la bacteria, donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado, donde hay hacinamiento, donde hay pobreza, donde hay falta de higiene. Eso no lo detiene nadie. Bueno, doctor. Sí, se puede detener porque si las autoridades le aseguran agua potable a la población, y en este momento, ¿qué podemos hacer? Bueno, que la población no use agua si no es agua hervida o agua potable, o que le ponga cloro, una gota de cloro por cada litro de agua, y que le ponga cloro o que la hierva. Pero además que se laven la mano cada vez que vayan al baño, que se laven la mano cada vez que vayan a preparar un alimento. Que laven los alimentos. Que laven los alimentos, sobre todo la fruta y la verdura, que no lo consuman así. Y las autoridades de este gobierno que vayan a Barahona, no que vayan un día, sino que dejen una mesa de situación con una serie de técnicos, no cancelando la directora provincial, que la cancelaron recientemente, y la epidemióloga del hospital, Jaime Mota, la quitaron de ahí, la mandaron para otro lado para poner gente jóvenes, que no es porque sean jóvenes, sino porque no tienen la experiencia y no están manejando los casos de manera adecuada. Eso puede írsele de la mano. El cólera puede írsele de la mano a estas autoridades, igual que como se le fue el dengue, porque ya hay casi 50 pacientes ingresados en el Jaime Mota. Ahorita dicen las autoridades del hospital que no tienen más cama. A pesar de que yo quiero decir esto, que dicho sea de paso, a pesar de que no había camas en los hospitales para ingresar los pacientes de dengue y camas en cuidado intensivo, este gobierno de Abinader tiene 500 camas en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar que se están dañando, que están trancadas ahí. Y tiene 120 camas de cuidados intensivos ahí en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar dañándose. Y tiene más de 50 quirófanos trancados ahí dañándose. Y más de 4 resonadores y más de 4 tomógrafos dañándose. Yo no entiendo la ineptitud de este gobierno y la dejadez y el abandono para la población. ¿Por qué no han terminado la ciudad sanitaria y la han puesto a funcionar para que la población, que se la dejaron, dicho sea de paso, en más de un 80% de terminación, y no la han podido terminar, a pesar de que le prometieron a la población, no solamente que iban a terminar esa ciudad sanitaria, sino que iban a hacer 3 más. No han terminado de decir, no han hecho ninguna.
Pero bueno, volvemos al caso del cólera. Yo quiero llamar, subrayar, yo sé que el tiempo se nos va, pero quiero llamar la atención porque el cólera, un dato importante, en 1991, cuando el cólera llegó al Perú, el Perú perdió en un año más de $1.000 millones. Más de $1.000 millones. O sea, ojo, el cólera es una enfermedad grave que se transmite rápidamente, que tiene una letalidad de más de un 50% y que no podemos nosotros, que hay en Barahona, ya hay más de 10 barrios. Está en La Ciénega, está en Los Algodones, está en La Planta, está en Don Bosco, está en Santa Elena. O sea, hay más de 10 barrios de Barahona que tienen cólera, o sea, que tienen brotes de cólera. Entonces, vayan autoridades, no permitan que el cólera de Barahona siga expandiéndose a todo el país y resuelvan el problema a la ciudad de Barahona. Doctor, pero ya el paciente hospitalizado, ¿hay tratamiento para salvarlo? Sí, claro. Sí. Hidratación, claro. Primero, el cólera se trata con antibióticos, hay un antibiótico específico para tratarlo, y se le trata con hidratación. Si el paciente necesita, si está deshidratado, o sea, tiene la boca seca, no tiene lágrimas, no está orinando, o sea, si está deshidratado, se le ponen suero, soluciones endovenosas. Ahora, un dato importante es que el cólera se puede manejar por vía oral, con rehidratación oral. Si no está grave el paciente, se podría manejar hasta en las unidades de atención primaria, pero como en este país tampoco funciona la atención primaria y la poca que había, este gobierno la ha dejado caer porque no le nombra el personal, entonces no podemos manejarla. Pero los pacientes hospitalizados, claro, después que el paciente se hospitaliza, no debe morirse. Doctor, yo creo que ha sido importante su participación y uno tener una idea acabada de lo que está pasando con el dengue y con el cólera, que puede ser peor todavía. El dengue va a terminar, porque ya el periodo de noviembre va a pasar. No porque las autoridades estén haciendo nada, sino porque el periodo normal, diríamos normal, entre comillas,